Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos muy ilusionados del primer evento que hacemos físicamente desde Bifurcaciones. Y antes de nada, pues queríamos agradecer en primer lugar a todos los redactores y a todos los conversadores que habéis podido venir aquí. Y también con especial mención a Paloma y a Guaira por cedernos el espacio. Pues si te parece, pues da la bienvenida, ya que tú eres la dueña del edificio, pues Gracias aquí al alcalde de Guaira. No, y muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Margarita, que no sé dónde estás, por liarnos siempre en estas cosas tan chulas. Tenemos la suerte de tener a Juan como habitante del espacio, como emprendedor ya emérito dentro de Guaira. Y nada, y nos apoyamos muchísimo en ellos, en Bifurcaciones, para analizar nuevas tendencias y para tener también discurso, ¿no? Y muchísimas gracias a Margarita por también contar con nosotros para esta edición donde vamos a conversar sobre Insurtech. Antes de nada, sí que me gustaría hacer como un pequeño paréntesis totalmente improvisado, pero creo que el edificio se merece también un reconocimiento. Nosotros estamos aquí, lanzamos Guaira hace ya 12 años y lo lanzamos aquí y no de forma, no es casual, ¿no? El hecho de que Guaira, que es el elemento transformador de Telefónica, naciese aquí en Gran Vía, ¿no? Una de las cosas que siempre decíamos cuando empezamos a definir el espacio es que el cuerpo de Telefónica se ha trasladado a Distrito Telefónica, pero el corazón sigue estando dentro del edificio y que una fuerza transformadora, como quiere ser Guaira, una canalizadora de la innovación, tenía que surgir desde el corazón, ¿no? Estos grandes mensajes siempre surgen desde el corazón y el corazón está aquí en Gran Vía. Estamos en un edificio que tiene pues, casi tantos años como Telefónica, es un edificio de 1929. Telefónica es una empresa que fue fundada, ¿no?, inicialmente por un americano, juntando varias telcos locales. Entonces, si luego salís a Gran Vía, ¿no?, y os dais el placer de mirar la Gran Vía madrileña, que está muy bonita, y miráis alrededor, vais a ver que este edificio es muy diferente al resto. Este edificio es de 1929, fue durante 3 meses el rascacielos más alto de Europa, aunque no lo parezca, y luego es muy peculiar porque la estructura es más americana. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos a la hora de hacer la obra fue desnudar las vigas, son vigas de acero, que es más la estructura de un Empire State que del resto de lo que podéis ver fuera. Entonces, no sé, aquí han pasado cosas grandiosas. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, igual que Vietnam fue la primera guerra televisada, la Guerra Civil Española fue la primera guerra telegrafiada y se telegrafió desde aquí, desde este edificio, desde aquí hacia sus crónicas, Hemingway. Entonces, en este edificio con tanta historia, es desde donde lanzamos Guaira hace 12 años y desde el que nos gusta tener conversaciones interesantes, con gente interesante, con todos vosotros hoy, y hoy alrededor del mundo de seguros. Y el mundo de seguros, bueno, nosotros que somos un VC, y ya no me enrollo más, es que si cojo un micro, yo no lo suelto. Entonces, no, el mundo del Venture Capital, el mundo de inversión en tecnología, pues ha dejado un poco olvidado el mundo de seguros, ¿no? Si yo tuviese que decir, oye, ¿cuáles son los sectores que han recibido más inversión y más atención en los últimos años? El mundo de seguros ha sido un poco infravalorado desde un punto de vista de Venture Capital, lo cual es curioso porque muchas veces las mejores oportunidades de inversión están en esos sectores que a priori dices, oye, pues es menos sexy a lo mejor hablar de seguros que hablar de metaverso, pero son sectores tremendamente rentables y con un tamaño enorme. Entonces, estamos viendo aquí pues, muchísimas posibilidades ya no solamente de digitalización, sino de desplazar áreas de atención pues, hacia la prevención, ¿no?, hacia el uso del dato, ¿no? La tecnología nos da muchísimas vías, como veremos luego, que con los grandes expertos del sector, de aprovechar, ¿no?, y mejorar el sector de seguros. Entonces, por eso nosotros desde Telefónica, junto con Augusto, que está aquí, gracias de verdad por haber venido, que es el CEO de Telefónica Insurance, lanzamos hace unos meses IOP Ventures, que es el vehículo de inversión que está dedicado a captar esas inversiones del sector seguros. Y ese era como mi mensaje de hoy, lo del mensaje emotivo del edificio, no lo podía dejar de, de dar. Y yo nada más, Juan, todo tuyo. Muchas muchísimas gracias. gracias, muchas gracias. Bueno, me ha dinamitado la introducción, yo creo que Sí, te toda la acabo de mesa, machacar. toda la mesa redonda. Me gusta todo. Bueno, Perdona. simplemente, hablando de los seguros, desde Bifurcaciones lo que intentamos es una publicación en donde lo que buscamos son esas intersecciones entre la tecnología
y el humanismo, ¿no? Y yo creo que los seguros nos acompañan desde hace miles de millones de años, desde la antigua Babilonia, como bien nos decía uno de nuestros redactores, en donde buscaban una mutualidad los diferentes comerciantes para poder disminuir todos sus riesgos, ¿no? Y vemos, ayer lo hablábamos Ángel y yo, pues que las compañías de seguros finalmente lo que son un agente socializador del cambio, ¿no? Y hemos visto cómo desde el año 2010 se está conformando todo este sector de Insurtech y sobre todo, pues como estaba diciendo Paloma, gracias a todo el crecimiento de la capacidad de procesamiento de datos, hemos visto como las diferentes Insurtech, las diferentes startups, lo que están buscando es el que, pues mejorar, automatizar los diferentes procesos, buscar quizás adaptarse mejor a las demandas de los usuarios, de mayor transparencia, de que se ofrezca un mayor valor añadido, ¿no? Desde las compañías de seguros. Y eso es lo que nos preguntábamos después de que hubo ese crecimiento del sector Insurtech y que pues antes de pandemia incluso vimos cómo caían esas valoraciones hasta un 80% y estamos viendo como el año pasado se han llegado a invertir hasta 10 billones en diferentes compañías de Insurtech, ¿no? Y de ahí nace nuestra pregunta o la pregunta de la edición de Bifurcaciones, que es evolución o revolución. Así que yo, como mero espectador y muchísimas gracias a todos vosotros, yo rogaría un gran aplauso, por favor, para todos ellos que nos van a ayudar a entender. Ángel, Paloma, Juan G., Ana, Alberto, Augusto y José Antonio, ¿no? Démonos cuenta que al final tenemos, pues desde Venture Capital, tenemos corporaciones y tenemos startups. Entonces, hemos logrado aunar a lo más selecto, ¿no? Bueno, al final selectos hay muchos, pero a una gran representación del sector. Y yo me voy a sentar aquí, ya os voy a dejar la palabra y me gustaría para empezar preguntarnos cuáles son los retos a los que pensáis que se enfrenta la industria aseguradora de cara al futuro, para ir abriendo boca, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se atreve? Pues venga, empiezo yo. Por favor. Con los que vemos por lo menos desde Mutua. Yo os doy un poco el ángulo, no sé si se escucha bien, os doy un poco el ángulo de lo que vemos en una empresa grande que tiene unos cuantos, bueno, grande a nuestro nivel, nada comparado con lo que contabais de Telefónica, que si en solo 12 años Guaira ha conseguido esto, vamos, sois la envidia del sector. Ojalá nosotros consiguiéramos mucho menos en menos tiempo. O sea, en más tiempo, vamos. Pero bueno, el caso es, principales retos que vemos nosotros en el seguro, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentabas antes, de que comprar un seguro es una cosa poco sexy. Entonces, la comercialización, pues cada vez más va más pegada a cosas, ¿no? Al coche o a lo que te compras en una tienda, la tele o el viaje que contratas, pero la comercialización el mindset que tenían nuestros padres de, oye, tengo una parte de mi dinero que me tengo que gastar en el seguro de vida o en el seguro de la casa o en el seguro de, pues cada vez oye, cuesta más y vemos que la gente joven no usa los mismos canales, no vende, entonces precisamente, y además todas las empresas grandes que llevamos tiempo en el sector operando, pues tenemos una inercia grande de preparar productos a la forma que nos ha hecho ganar dinero durante mucho tiempo y crecer, ¿no? Entonces, para nosotros el mundo Insurtech es algo que nos viene muy bien para despertarnos un poco, ¿no? Y pensar, oye, ¿qué vamos a hacer para poder vender cosas y adaptar los productos a algo mucho más modular, pegado a lo que la gente necesita? Que si cojo un car sharing, yo quiero tener un seguro por si me la pego en este minuto y medio, me pasa algo, pues no quiero un coche o no quiero un seguro de un año entero para mi coche o para mi car sharing. Entonces, todo cambia un montón y todo eso tiene por detrás una cantidad de tecnología, de modularidad, de cambio en todas las áreas de la cadena de valor, que para mí es un gran reto, porque ya sabemos hacer las cosas razonablemente bien, que estén contentas a la operativa,
para los clientes es razonablemente buena. Ya si alguien se queda en un sitio, aunque sea muy recóndito, pues ya va en la grúa y le mandas un taxi o ya le mandas a un perito a casa y te arregla algo. Si a alguien le pasa algo, pues le pagas una indemnización por el seguro de vida, pero eso es como antiguo. Y lo nuevo pues viene pegando fuerte y las empresas grandes tienen una dinámica grande que te cuesta ver. O sea, que para mí el diseñar productos nuevos y aprender a entender qué le hace falta a la gente y cómo se lo puedes vender es el gran reto que tenemos las empresas, que ahora no tenemos un reto tan grande de rentabilidad como de esto. ¿Alguien más? ¿Algún...? Parte de los elementos los habéis incorporado en ambos sentidos y yo agradezco mucho la introducción que habéis hecho, tanto Paloma como tú, porque realmente el seguro no es sexy, es de lo más aburrido que hay. Pero es que siendo aburrido era algo que funcionaba muy bien y permitía ganar dinero durante mucho tiempo. Muchos imperios se han creado basados en negocios de seguro. Pero sobre todo ahora el reto viene por darle ese dinamismo que sigue faltando. Hemos visto la transformación del sector financiero, que ha sido sobre todo bancario, y ahora parece que le toca el turno al sector asegurador. Y el sector asegurador tiene diferentes problemas o diferentes cuestiones que abordar. Una es el cliente. ¿Cómo pones al cliente en el centro y sin despersonalizarlo sigues manteniéndole cercano, creando esos productos personalizados, capaces y útiles? Luego, ¿cómo eres capaz de que la transformación que la propia organización necesita no sea traumática? En España es diferente cuando piensas en la transformación de una empresa tecnológica, la transformación tecnológica de una empresa grande con red propia, a cuando tienes por detrás a unos mediadores que son los que luego tienen el contacto directo con el cliente. Entonces, si tú transformas para optimizarte tú como empresa, pero te olvidas que tu red de distribución de última milla no eres tú propiamente, sino que tiene otra estructura propia, te puedes encontrar con problemas. Y luego el último punto es cómo todo esto lo haces pensando en el cliente, pensando en que los productos paquetizados, cerrados, siempre son más caros y el cliente ahora lo que le gusta, y se ven muchas insurtech, sobre todo centradas en comercialización, que buscan el cherry picking. Yo quiero esta parte del producto, esta parte de la garantía, esta modularidad, activar y desactivar, y esa flexibilidad todavía le cuesta a las aseguradoras que siguen trabajando con los modelos actuariales de siempre. Entonces, todo eso requiere buenos datos, buena información, capacidad de integración, múltiples fuentes que tienen que ponerse en conexión y hacerlo de una manera ágil y sencilla y, si es posible, barata. A mí me gustaría comentar una cosa. O sea, yo en el colegio aprendí que estaba el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, que son los servicios. Y para mí, yo he aprendido en mi vida profesional y adicional a todo eso, los seguros. O sea, porque no sé dónde encuadrarlo dentro de los tres, ¿no? O sea, no me queda claro. O sea, tú pagas una prima por si pasa algo que no quieres que pase, ¿vale? Y para la aseguradora, un buen asegurado es el que no da siniestros. Entonces, claro, ahí va toda esta problemática de hacer esto sexy, porque claro, a tu mejor cliente no le ves en la vida y solo le cobras una prima todos los años, pues, ¿cómo haces eso sexy, no? Entonces, yo me pregunto, tú dices reto de los seguros, eso es un gran reto, ¿no? Y a ver cómo las tecnologías me ayudan a esto, ¿no? O sea, y yo diría, por ejemplo, una idea que se me ocurre, ensanchar el mundo de las prestaciones. Es decir, oye, no solo la indemnización, los servicios, ¿no? Cada vez los seguros llevan incorporados más servicios que puedan tangibilizar el seguro, que puedan ser más o menos digitales, que a la compañía no le cueste, o sea, que lleve un porcentaje de la prima, pero que no sea un siniestro. Es decir, eso es para mí uno de los retos. Otro de los retos es asegurar lo inasegurable, ¿vale? O sea, y no sé si las nuevas tecnologías y la transformación digital puede ayudar a ensanchar el universo de los riesgos asegurables. O sea, las aseguradoras dan muy buena respuesta para un determinado universo de riesgos, pero todos en la vida, personas, corporaciones, pymes. O sea, nuestro universo es bastante mayor que lo que nos puede dar una aseguradora, y yo creo que ahí también hay un mundo por explorar, cómo las nuevas tecnologías nos permiten asegurar cosas que con los métodos tradicionales, con las metodologías hasta ahora, pues no eran asegurables, no era sostenible su aseguramiento. Somos capaces de nuevos modelos sostenibles, de dar cobertura a cosas que hasta ahora había demanda inatendida. O sea, eso es otro de los retos, ¿no? Y sobre esto de que comentáis, de la distribución, de hacer productos modulares,
sencillo. Eso me vale para algunos tipos de productos que yo creo que por ahí hay un nicho muy relevante que está creciendo, toda esta parte de los microseguros, los seguros embebidos, etcétera, pero no deja de ser una parte pequeñita del universo. O sea, no olvidemos que luego hay muchos seguros que para mí tienen una complejidad, incluso a nivel de seguros personales. Un seguro hogar, un seguro de auto es complejo, O sea, es complejo. Y el proceso de compra es complejo. O sea, no podemos pretender hacer una venta digital end-to-end o una venta por impulso como en otro tipo de productos o un seguro de estos embebidos, que ahí sí la compra es más automática, más fácil de entender, sobre la marcha, ¿no? Entonces ahí, no sé, ahí lanzo yo como 3 o 4 retos que no sé la solución, no la conozco, pero bueno, a ver si hay gente que va abriendo camino. Muchas gracias, Augusto. Por favor. Lo que dice él, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que el seguro tiene que cambiar en ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo en los riesgos que vas a tener que poder asegurar, que ahora mismo no se aseguran. También yo creo que el seguro tiene la responsabilidad de observar a la sociedad y descubrir un poco las necesidades que tienen de aseguramiento los nuevos clientes o las nuevas generaciones. Y también tenemos ahí una responsabilidad tenemos que acercarnos más a la gente joven, a las nuevas generaciones, hacer entender el producto o el servicio. Estoy de acuerdo contigo en que se puede ensanchar el producto a través del servicio y sería ideal que el seguro se pagara solo con servicios, utilizando servicios y se pagara el seguro solo. Pues no lo sé, a lo mejor hay que darle la vuelta, ¿no? Y también hay otro reto que me parece muy interesante, que es, aparte del tecnológico que ha dicho, el regulatorio. O sea, yo creo que en materia de regulación tenemos un legacy muy fuerte, que es una fortaleza para el sector, y esto hace que las pobres insurtech muchas veces no puedan entrar o tengan que les ponemos el camino difícil, pero es no sé, yo creo que es un sector que se ha protegido muy bien, ¿no? con lo que son los riesgos, ¿no? Y con la regulación. Y ahí yo creo que en materia de regulación a nivel sectorial deberíamos de ser más flexibles y más rápidos, más ágiles y diseñar un poco para el futuro. Y muchas veces diseñamos para lo que nos llega. O sea, nos va llegando y según nos va llegando, esto es como la justicia en España, ¿no? Pues en general, que al final pues se va regulando según van llegando los casos, ¿no? Entonces, no tenemos esa proactividad bien puesta. Y entonces yo creo que eso es un reto bastante grande. Hay avances porque, por ejemplo, la creación del sandbox español, pues yo creo que genera espacios para que diferentes agentes, ya sean insurtech, consultoras, aseguradoras, bueno, pues se puedan poner a experimentar y hace que la regulación pueda ir más rápido, ¿no? Porque es en modo experimentación, pero todavía es muy incipiente. Entonces, se han dado algunos casos, pero todavía no hay mucho éxito y yo creo que hay que empujar mucho por ahí, el tema de la regulación. Me imagino que ya estaremos muy mal de tiempo, pero yo creo que todo lo que ha hecho es muy válido, todo lo que se ha dicho y muy real. Pero si yo tuviera que elegir un reto nada más, yo creo que es cultural y se ha mencionado más o menos, ¿no? Las nuevas generaciones no sienten esa necesidad de asegurar o no hay un presupuesto, ¿no? Destinado al aseguramiento. No es algo que se plantea que tengo que hacer esto, no se ve la necesidad, ¿no? No tengo un coche, no tengo una casa. ¿Para qué necesito asegurar mi salud o mi vida, ¿no? Hay cosas que son esa percepción de tener que asegurar o de que el seguro sea una necesidad no está tan marcada como generaciones anteriores. Las búsquedas en Internet no están ahí. ¿No? Hay cosas que creo que nos falta, que es un reto importante de llegar a las nuevas generaciones y de hacer entender el valor del seguro, de asegurar los riesgos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo de una frase que me dijeron que era las aseguradoras te aseguran absolutamente todo menos lo que te va a pasar. Y eso es un poco el sentir muchas veces que tiene esas nuevas generaciones y yo creo que todos pues habéis confluido dentro de una parte
de una mejora de servicio, de una mejora de transparencia, de una mejora de una ampliación del catálogo, ¿no? Para adaptarse a cuáles son las necesidades. Pues lo que comentábamos ayer Ángel y yo, pues que al final las aseguradoras son un agente social del cambio, ¿no? Te acompañan en ciertos momentos del cambio. Me ha gustado mucho toda la parte de, efectivamente, un sector tan antiguo como este, pues le pesa la herencia, obviamente, le pesa la regulación y también las grandes sumas de inversión, ¿no? Esos son frenos que quizás para toda la parte de Insurtech pueden ser frenos o pueden ser oportunidades. Y ahí a mí me gustaría ya dar el paso a... Hemos hablado de los retos, no he escuchado nada de tecnología. ¿Cuáles serían para vosotros las claves para la transformación digital del sector y para qué serviría esa tecnología? ¿Cómo la tecnología está ayudando al cambio de las aseguradoras en este contexto que habéis comentado? ¿Quién se atreve? Bueno, yo voy a seguir, ahora os doy paso, pero es que me gusta esa pregunta. Claves, yo creo que no hemos hablado de tecnología porque sospecho que todas estamos en transformación digital ahora mismo. Entonces, creo que no es un reto al que nos tenemos que enfrentar, sino que es que justo lo estamos viviendo ya. Entonces, es un reto al que ya lo tenemos en todas nuestras casas. La clave aquí yo creo que no es solo la tecnología, es las personas. Yo creo que tú puedes provocar un cambio de transformación digital muy fuerte con nuevas tecnologías, pero si las personas no son capaces de mover eso y de apalancarlo, de aprenderlo y de empezar a trabajar de diferente manera con esas herramientas o con esas tecnologías, no se va a producir. Entonces, nos podemos gastar un pastón las aseguradoras en actualizar nuestros sistemas core, nuestros sistemas de servicio, nuestros tarificadores, lo que sea, que si la gente no es capaz de asumirlo o de verlo, no se va a producir. De hecho, ya se dan casos de verdaderos frenos de cosas que están pasando y que a lo mejor son verdaderos avances, pero tiene que haber un cambio cultural. El cambio cultural y personal es más lento y entonces requiere eso. Y eso está provocando que haya como una evolución continua de la tecnología en la que estamos todos inmersos ahora mismo en el cambio y nos estamos echando un poco la vista hacia otro lado y nos estamos perdiendo cosas porque estamos abordando el corto plazo, ¿no? el medio plazo de cambiar, y nos estamos perdiendo pues, el ecosistema Insurtech. Que el ecosistema Insurtech es muchísimo más exponencial, es más rápido, te hace crecer o evolucionar muchísimo más exponencial, ¿no? Es exponencial. Y claro, no podemos estar a dos velocidades, es muy difícil estar a dos velocidades. Yo ahí cuando hablo mucho con las Insurtech les pido muchas veces paciencia y entendimiento, porque hay veces que están demasiado avanzadas para como nosotros podemos asumir ese cambio y hay veces que no, hay veces que se puede hacer cosas. Entonces, yo creo que ahí no hemos hablado de tecnología por eso, porque estamos inmersos y porque esto va a ser un continuo. O sea, que esto no es un proyecto de transformación, esto es un continuo de una evolución. O sea, que esto no va a cambiar nunca. Que estoy de acuerdo con todo lo comentado y muy apropiado el eslogan de revolución o evolución, porque parecería como que el sector seguro llega tarde, llega mal y no se ha transformado, y yo creo que sí viene haciendo una transformación digital muy potente. Yo me considero muy novato en esto del Insurtech y de las nuevas tecnologías aplicadas al seguro, aunque yo mucho en seguro, pero no tanto metiéndome, y me he quedado sorprendidísimo con lo que veo. Y el problema enlaza con lo que tú dices, con ese tema cultural, pero no tanto dentro, sino fuera, o sea, el público. Es decir, una gran disrupción no viene solo porque tú pongas innovación. Tú puedes tener ideas grandiosas, los Insurtech pueden tener ideas grandiosas. Si eso no es adoptado masivamente por el público y se generan cambios de hábito y de comportamiento de manera masiva, esa gran disrupción no llega. Vienen pequeños pasos, pequeñas evoluciones, y eso no es tan fácil que pase. Y en un producto y en un tema como los seguros, todavía más difícil. Que se dé esa... Sí veo cosas muy interesantes por nichos, por barrios, ¿sabes? Ahí de pronto pues hay una eclosión de todo esto de los microseguros, de estos seguros súper personalizados y tal, en momentos puntuales. Oye, ahí hay una cosa que antes no existía y que ahora de pronto, pero bueno, es un trocito. O sea, en los seguros de toda la vida
en lo que nos protege a las empresas, a las personas, los temas más... Vuelvo a lo anterior, es que son procesos de compra complejos, son difíciles de entender, necesitas una labor de concienciación, la labor de mediación es importantísima, ¿vale? Y de asesoramiento. Yo alguna vez me ha dado la sensación que algunas Insurtech no han entendido el rol de la mediación, ¿vale? O sea, yo pongo aquí una plataforma y esto lo vendo como si fuera un producto físico, no. Es que para alguna cosa, algún tipo de seguro funciona, a partir de una determinada mínima complejidad, el proceso de entendimiento de un seguro requiere un asesoramiento, un entendimiento de tu riesgo, es una especie de proceso de gestión de riesgo a nivel personal, a nivel empresa, autónomo, corporación. Y claro, pues eso, hacer una disrupción de la noche a la mañana, complicado. Eso es lo de que el seguro no se vende solo, se tiene que vender. Es muy difícil vender un seguro por sí solo. No se vende solo el producto. A lo mejor algunos sí, un microseguro en una necesidad concreta, porque es muy simple de entendimiento. Pero los seguros, lo que dice él, necesita por detrás el vendedor o alguien no tiene por qué ser un vendedor, alguien que le explique cómo funciona ese producto, para qué sirve, porque no es un producto como un jersey, no se vende solo, hay que venderlo. No sé cómo, puede ser a través de mediación, a lo mejor en digital se puede con apoyo, y por supuesto que para eso también están las Insurtech, pero hay que hacer ese esfuerzo. Y que ayude sobre todo, porque estáis centrándolo mucho en la parte corporativa y en la venta, pero los momentos clave pasión es la venta y el momento del siniestro. Entonces, en muchas ocasiones el problema que tienes es la tecnología te ayuda a la gestión. Sabes quién es el cliente, dónde vive, qué nivel de renta tiene, a qué es propenso, cómo puedes comercializarlo en determinado producto, en función de lo que tiene, cómo lo clusterizas y qué cosas le puedes ofrecer o no. Pero llega el día que tiene un choque con el coche y al primero que llamas al mediador. Luego ya es que no encuentro los papeles. ¿Qué hago? Claro, porque no Entonces, saben. ese momento de tensión no se ha solventado. Y ahí, por ejemplo, las compañías también estamos perdiendo un poco la oportunidad, porque si todas esas necesidades las canalizamos a través de un call center que de verdad trabaje y canalice luego a cada una de las compañías, pero que el cliente sepa 088, y llamando a ese número sé que me van a recibir y me van a redireccionar a mi compañía. No tengo que saberme el número de si lo tengo con A o lo tengo con B. Ese número, mi matrícula, y ya me redireccionan a donde necesito que me atiendan. Porque acabo de tener un golpe, estoy mareado, tengo la adrenalina disparada. Entonces, esos momentos yo creo que todavía no los estamos sabiendo solventar del todo bien. Y luego, la gestión a través de los call centers, pues tiene sus momentos. Es decir... Me encanta porque además yo creo que es eso, que es un sector complicado, como estáis diciendo, porque los momentos de verdad son muy complicados, ¿no? O sea, el momento de verdad del seguro es cuando te la estás jugando realmente con el cliente, es un momento en el que hay una tensión emocional muy fuerte, entonces la capacidad de respuesta es complicada. Yo que me gustaría cubrir un par de temas más, y más haciendo yo preguntas, que respondiéndolas, porque tengo más preguntas en este tema que respuestas. Una de ellas es, hablando con Augusto, ¿no? Y cuando estábamos hablando con gente de seguros, hay un sobreaseguramiento del cliente. Sí, o sea, el cliente en media en España debe tener como 15, 17 seguros, de los cuales no es consciente, ¿no? Y de hecho también es esa tendencia al mercado del microaseguramiento, de ligar el seguro a cada producto que se vende, ¿no? En lugar de every company should be a fintech company, es every company should be an insurtech company como mantra, ¿no? Y intentar ligar el seguro a cada cosa que se está comprando, ¿no? Yo veo que ahí también hay un reto de sector, porque cuando llegas al momento de la verdad, te encuentras que tus 17 seguros, algunos de ellos desconocidos, ni siquiera te lo están cubriendo, ¿no? Entonces, hay un sobreaseguramiento importante. Y luego, otra de las reflexiones también, y lanzarosla a vosotros, es cuando hablamos muchísimo nosotros de Generative IA, que es como la gran tendencia tecnológica, ¿no? de todo esto, una reflexión que me hacía un emprendedor. Bueno, nos cuesta muchísimo encontrar las áreas de defensibilidad, ¿no? O sea, como quiera que se diga esto, el moat, ¿no? El foso en cristiano, de qué áreas, o sea, cuando ves grandes empresas alrededor de las IAs, ¿no? Y de modelos de lenguaje grande, como un OpenAI, el ChatGPT, que está ahora en boca de todos. Yo creo ChatGPT. Claro, sí, tenía que salir ya, porque yo creo que esa ha sido la plataforma con la adopción más rápida, creo, casi de la historia.
Entonces, claro, el intentar construir un espacio de valor para una insurtech, o sea, no para una insurtech, para una tecnológica, en ese espacio de OpenIA, ¿no? ¿Y qué construyo sobre ChatGPT? Pues precisamente seguros puede ser una buena área por un tema de liability, ¿no? Oye, de responsabilidades, o sea, a la hora de construir ese diálogo con el cliente, la aseguradora tiene algo muy único, que son las barreras de entrada y el espacio regulatorio. Es que es eso. Estás tocando temas muy sensibles, porque al final, ¿dónde tenemos las aseguradoras el momento de la verdad? En cómo das esa respuesta. Que sí, que no das una buena respuesta, el cliente se te va y tiene 1000 opciones y va a cambiar. Y los que van por los que vienen. Pues sí, pero esa no es la filosofía. Es decir, la filosofía del mundo del seguro es asegurar, dar confianza, dar tranquilidad al cliente de que ante una determinada situación de riesgo sobrevenida y bajo unas premisas que es que estén las coberturas fijadas en las garantías, yo te voy a ayudar en todo lo que tengo que ayudarte. Y en ese sentido, todo lo que es la tecnología, todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que podemos aprender de toda la información que hay disponible, nos puede ayudar mucho. Pero creo que todavía no lo estamos explotando suficientemente bien. O sea, nos queda recorrido. Pero el tener recorrido también supone ¿y quién va a invertir en esto? Porque las inversiones no son baratas y son inversiones muy fuertes. Y siempre te va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en la banca. ¿Qué seguros son los que más fácil te van a quitar? El de decesos, que pones una máquina a venderlos y los vendes solos. Bueno, eso dímelo a mí. ¿Qué es eso? Por eso te lo digo. Que es el líder. El de decesos no te lo quita nadie. Muy pocos. No, pero sí tienes la posibilidad de comercializarlo de una manera mucho más masiva, con llamadas salientes y elementos que se pueden automatizar más fácilmente. Porque el hogar, en cuanto empiezas a configurarlo, el accidentes, en cuanto empiezas a configurarlo, empiezan a surgir cosas y así nos vamos a seguros más complejos. Un seguro de vida tiene muchas cosas. Claro. Decesos ya no es decesos, ya no es un seguro de muertos, es un seguro de bienestar, donde tú lo que tienes son descuentos en la óptica, descuentos en el spa, descuentos y vendes un pack de bienestar familiar, que es lo que convierte el producto en atractivo para un cliente que cuando le dices un seguro de muertos dicen, es que yo no me voy a morir. Imagínate cuando tienes un cliente de seguro de decesos y le das el servicio. ¿Cómo le preguntas si está contento con el servicio o no? ¿Sabes? Es que hay productos que son muy complicados, porque mi cliente soy el que voy a enterrar o voy a incinerar y no voy a poder tener el feedback de él, ¿no? La familia al final. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con él en que el momento de la verdad, o sea, tú puedes digitalizar un montón de procesos que te ayuden a tener la mejor experiencia con el cliente, pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas que estáis aquí, cuando tenéis un disgusto con el seguro, necesitáis oír una voz humana. Si es de seguro de decesos, seguro que necesitáis. Ha fallecido un familiar y tenéis que hablar con alguien. Eso es evidente, no te puede atender una máquina, ¿no? Pero, de hecho, nosotros no tenemos máquina en el seguro de decesos. No atiende bienvenido a Marque 1. O sea, directamente, es un teléfono que atienden personas directamente, ¿no? Es una especialidad. Pero cualquier seguro se te rompe la vitrocerámica, yo que sé, que tampoco es tan grave, y tú quieres oír que alguien te confirme que tú no has hecho nada, o sea, que eso está cubierto, o sea, porque te da un miedo. No te digo si te pilla en coche, tirado en carretera o lo que, pues una persona necesitas ahí que te diga algo, ¿no? Entonces las tecnologías pueden ayudar a la experiencia de que sea más rápida o que sea más cómoda, pero al final hay una persona detrás que todos queremos oír cuando hay un siniestro, ¿eh? Porque a lo mejor para gestiones de cambios de cuenta bancaria, todo esto, la gente ya está, eso lo hace una máquina y estamos muy acostumbrados. Pero para el momento de la verdad, la tecnología te puede ayudar, pero no lo va a cubrir todo. Me parece muy paradójico el seguro de deceso. Creo que en España somos una singularidad, ¿no? El seguro de deceso. Sí, además es brutal. O sea, el seguro de deceso, desde la óptica de la gerencia de riesgo, no te lo comprarías nunca. ¿Vale? Claro. Como yo soy gerente de riesgo de telefonía, yo no me lo compraba, ¿sabes? Si tú ves y los beneficios que deja la sociedad, ¿por qué? Pues la prima que paga es el coste real. Sin embargo, es, bajo mi punto de vista, de los seguros más valorados en el momento de la verdad. ¿Vale? Sí, el muerto, por supuesto, sí, no puede decir nada.
pero te aseguro que la familia a Santa Lucía ya le pone un Sí, 7 velas el todos los días. NPS del O sea, en del ese seguro de deceso momento, es ¿vale? más alto. El que tú tengas una persona que te atienda y te ayude, que no te tengas que poner por las páginas amarillas, bueno, fíjate si imagínate, yo soy claro. antiguo, ¿eh? Las páginas amarillas, a buscar dónde entierro, o sea, o sea, todos los costes asociados, tal, pues eso es súper valorado. Por eso a mí me parece muy interesante el modelo del seguro de deceso porque tiene poco de seguro y mucho de servicio, ¿no? y de Casi cultural. todo es servicio y son servicios en vida que también, oye, se da servicio en premuerte, muerte y posmuerte. O sea que es un servicio muy largo. Marque el 1 se está Y es así, falleciendo. o sea, que es real. Y además espero que de aquí todos salgáis con un Sí. seguro de Santa Lucía, o sea que Sí, de sí, deceso, el que no lo tenga. Pero sí que es verdad que es un seguro que sea, es más barato, vincula mucho a la familia con la seguridad. Pero Augusto. permite que explique lo de por qué desde el punto de vista de gerencia de riesgo, porque o sea, económicamente es más rentable comprarte un seguro de vida Claro. y con esa prima vas a conseguir un capital muchísimo mayor que lo que te puede costar eso, ¿vale? Por eso yo me imagino en los países nórdicos nadie se hace el seguro de deceso, porque lo tienen bien financieramente estructurado. Pero aquí se están valorando otros elementos, ¿no? Son los servicios, porque te incluye pues, muchas cosas, desde testamentaría, asesoramiento jurídico, psicológico, duelo, o sea, que es que no Y cubre es un solo momento que la el gente no quiere pensar. Sí, Señores, Tiene vamos a muchos intentar servicios cambiar de asociados. tema porque estamos ahondando demasiado en esto de Yo estoy de los comodísimo, decesos. yo estoy comodísimo. Vaya publicidad. Vamos a volver a la, Joder. a la tecnología, porque a mí es muy curioso, me ha encantado que al final pues las claves para la transformación digital, pues las personas, ¿no? Como siempre. Y es muy curioso, yo os estoy escuchando hablar y un sector que parece que no está nada que no tiene tecnología y en mi opinión sois de los sectores con más tecnología desde los anales de la historia. Es decir, si hay alguien que ha sabido gestionar los datos, habéis tenido que ser vosotros para poder establecer cuáles son las primas. Y antes pues no hacía falta toda la capacidad de procesamiento que tenemos hoy, ¿no? Pero se sigue hablando de personas y lo entiendo perfectamente. Que al final necesitas tener a alguien y esos procesos quizás son más difíciles de automatizar, ¿no? Volviendo a la tecnología, ¿cuáles son las tecnologías que consideráis? Vamos a hacer una ronda rápida y aquí me gustaría escuchar mucho, por favor, primero a los startuperos. ¿Cuáles son las tecnologías que pensáis que va a tener un mayor impacto dentro del sector de los seguros y luego, por supuesto, pues desde los corporate entenderlo también? A ver, yo creo que muchas las hemos mencionado ya, ¿no? Tú lo has dicho, los actuarios somos expertos en gestión de datos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con datos en el seguro es básico. Entonces, machine learning, inteligencia artificial, todo lo que sea trabajar ese dato, modelos predictivos que nos ayude a entender mejor al cliente, el riesgo. Esto va de gestión de riesgos. Cuanto mejor entendamos el riesgo, mayor personalización podemos aplicar al producto, que yo creo que es la clave de lo que busca ahora un cliente, para evitar ese sobreaseguramiento por un lado, infraaseguramiento por otro, poder personalizar el servicio que le damos al cliente. No todos los clientes quieren el mismo servicio o el mismo producto. Si metemos todos los servicios en la coctelera del producto, acaba saliendo un producto muy caro, ¿no? O sea, que también hay que tener esa adaptabilidad. Cualquier tecnología que nos ayude a entender mejor la necesidad del cliente. Y es que no me puedo resistir a hacer el pequeño comentario de decesos. Es un producto que funciona porque soluciona un problema. No es un cálculo financiero. No es sexy el seguro, desde luego que no lo es, pero es emocional, no es algo frío, una decisión fría que uno toma pensando en que se va
en que salgan los números. Uno toma la decisión pensando que me soluciona un problema y eso es lo que la tecnología nos tiene que ayudar, a entender el comportamiento humano, paradójicamente, para poder personalizar el producto y no solo hacer más eficiente nuestros procesos internos, que también, por supuesto, ¿no? Que tiene un impacto muy grande en la rentabilidad. Pero si realmente queremos llegar al cliente y superar esos retos que hemos mencionado, lo que tenemos que hacer es utilizar esas tecnologías que nos permiten tener un mejor entendimiento de todas las partes de la cadena de valor del seguro, incluyendo el siniestro o la prestación, ¿no? del servicio. Muchas gracias, Ana. Juanje, te toca. Pues mira, yo siguiendo su hilo, iría también al lado del cliente. Es decir, hay una parte de muchos datos que se generan alrededor del usuario final, que las APIs pueden aportarle valor a la aseguradora. Al final llevas un reloj que dice lo que haces, cómo duermes, si haces el cafre, no haces el cafre, haces deporte. Tu manera de conducir, tu coche también lo sabe, puedes registrarlo. ¿Por qué voy a pagar más si yo conduzco bien? Y no me salto ningún semáforo, o no me salto límites de velocidad, o llevo el coche a revisión. No me entréis en ese tema, que luego vamos a entrar. Entonces, ahí en realidad hay una parte de, voy a decir un palabra muy feo, que lo odio, apificación. Apificación. Que tiene mucho sentido desde el punto de vista del cliente y del valor que le puede aportar a la aseguradora para darle un producto mucho más personalizado. Me voy a hacer unas camisetas que pongan I love APIs. Sí, desde luego suena mejor que lo que acabo de decir. No. A mí, no sé si queréis añadir algo, porque yo creo que han dado en dos claves principales, pero... Son importantes. Yo solo una, y es 30 segundos. En todo ese proceso también nos falta el pensar en cómo el envejecimiento de la población va a ser tratado tanto por los seguros actuales como por las nuevas soluciones que se van planteando. Porque lo que sí nos encontramos en el día a día y cada vez más es clientes muy mayores que no tienen email, que no tienen SMS y que lo que decía Ángel, la normativa ahora obliga a que mandes el precontrato, te lo firmen, te lo validen, vaya subido y el proceso de contratación se ha vuelto casi una gincana. Yo he podido tener procesos de hasta 5 pasos de interacción con el cliente que requerían un mensaje que tenía que validarte algo, con lo cual dices, mira, legalmente está muy bien, pero efectivamente es complicado. Y esto que estáis diciendo es muy útil para pensar en eso. Es decir, a clientes que tienes de 80 y pico años que tienen un segurito de hogar y el de decesos, o tienen segurito de hogar y 2 cositas más y que están ahí, no les puedes ni llamar, ni machacar, ni tal. Les tienes que ir a ver, les tienes que ir a tratar como les has tratado siempre con cariño y ahí la tecnología todavía no está llegando a ayudar del todo. Yo ahí, por sumar, porque me parece muy interesante lo que ha dicho, voy a ser rápido. Creo que, claro, es la primera vez en la historia que estamos 5 generaciones viviendo a la vez. Entonces, nosotros tenemos productos que estamos intentando digitalizarnos para eficiencias, para adaptarnos y tal. Pero esa gente que es mayor y que los que vamos detrás también somos medio mayores, ¿vale? Y que, bueno, amamos la tecnología de alguna manera, pero ya la entendemos, pero hay gente que no. Y eso es un gran reto, porque al adaptar los productos con las nuevas tecnologías, tienes que adaptar una modalidad de una persona que no la va a utilizar o que no la sabe utilizar. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque tú lo decías al principio, somos un agente de responsabilidad social. Y tenemos a las personas cubiertas y lo que ellos están pagando toda la vida para recibir un servicio digno y porque han confiado en una empresa, ¿no? Que les va a cubrir una necesidad o un riesgo. Y eso es muy importante, eso es uno de los grandes retos, el no olvidarnos de esas generaciones. Total. Que luego a lo mejor ya se pasará, pero de momento no hay que olvidarles. Estáis desvelando la siguiente edición de Bifurcaciones, que es Silver Economy, pero así vamos metiendo un poco de teaser, un teaser maravilloso. Me ha encantado toda la parte de automatización de procesos, etcétera, menos la parte de excesos de eso no es automático. Eso sí, es lineal. Para no tiene salida. No hay reciclar. No. Pero poco puedes reclamar. Por ahondar en lo que estaban diciendo Ana y Juanje, al final el pilar de las compañías de seguros son los datos, ¿no? Y vemos cómo las compañías de seguros habéis estado utilizando los datos propios que estáis recolectando de los propios usuarios para poder, pues,
desde ofrecer mejor unos seguros más ad hoc a esas personas o poder añadir unas primas u otras, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que los datos son tan importantes, ¿en qué situación nos estamos encontrando ahora mismo con esos gigantes tecnológicos que son los que poseen los datos y que poseen los datos en tiempo real? ¿Cuál es, frente a qué nos estamos encontrando? Estamos viendo cómo ya Apple, Amazon, Telefónica es una tecnológica al final, están utilizando los datos para dar el camino inverso y ofrecer seguros. ¿Las aseguradoras también van a dar ese camino y se van a convertir en tratadores de datos, en procesadores de datos? ¿Cómo veis también esa competencia, mejor dicho? ¿Cómo veis esa competencia de esos gigantes tecnológicos que vienen? ¿Y cuáles son vuestras respuestas? También, obviamente, a los tecnólogos, pues... Pues mira, yo, por lo menos como lo vemos en Mutua, es que no es una... O sea, desde luego, la inteligencia artificial, por decir una de las cosas grandes que utiliza y que utiliza mucho los datos para Machine Learning, todo lo que aprende es... nosotros nos apoyamos en grandes tecnológicas que tienen más capacidad que nosotros para inventarnos, o nos apoyamos en startups que están haciendo cosas muy específicas que nos ayudan a digitalizarnos, a hacernos más eficientes, a dar mejores servicios. Y ya desde hace bastantes años pues tenemos casi todas. Tenemos bots que te hablan solos, no como una dicotomía, como parece que se está planteando entre, oye, cuando alguien se muere es obvio que quiere hablar con una persona, pero que hay un montón de otras cosas que se pueden ir haciendo para liberar a esas personas y que se dediquen a lo que toca. Entonces, nosotros ya colaboramos con Google desde hace mucho tiempo para que el chatbot sea cada vez más inteligente y haga cada vez más cosas, trate a las personas, incluso tenga voz, sabiendo que es un robot, y te puede atender 24 horas todos los días. Entonces, por ejemplo, los siniestros, pues tú mandas fotos y, digamos, una máquina sola te va analizando las fotos y ella sola te va diciendo, te los va validando. Entonces, no tiene que pasar ni por una persona en hogar, en los coches. Entonces, pues todo esto muchas veces, desde luego una aseguradora y desde luego, por lo menos hablo de lo que conozco, como Mutua, que opera principalmente en España, algo en Latinoamérica, pero no tenemos una escala de capacidad de desarrollar tecnologías nuevas o de estar a la última en un nicho como tienen las startups o como tienen las grandes gestoras de datos. Entonces nos apoyamos en ellas. Luego, al final, estas gestoras de datos, cuando empiezan a tener muchos datos y a utilizarlos, como ha hecho Telefónica, pues empieza a vender seguros y dice, joder, si yo conozco ya muchas cosas, y es natural y es una más. Sí, yo creo que el ámbito, veo más la colaboración que el miedo. Dicho lo cual, luego dices, joder, pues si Amazon se inventa un seguro y empieza a vender cosas, pues como todos compramos un montón de cosas en Amazon, pues Amazon va a ser una gran aseguradora seguro, ¿no? Ahí no hay ni forma de competir porque pues ya está, es obvio, ¿no? Bueno, pero en general yo veo que las capacidades muy punteras requieren de startups que sepan estar en nichos muy específicos o de grandes capacidades de grandes empresas, y veo que se colabora bastante. No veo una sensación de... Antes, lo de Amazon es increíble porque Amazon es el que más marcas blancas tiene, que ha hecho recogiendo los datos perfectamente. O sea, que el ejemplo que es el mayor fabricante de pilas hoy en día, ¿no? Es un poco, ahí es a donde voy. Me encanta que se vea más como desde Mutua, como un colaborador, pero... Estoy de acuerdo con que a nivel global, en general, no veo una amenaza de las grandes tecnológicas hacia las aseguradoras, en el sentido de que para determinados productos de nicho, oye, si Amazon vende muchos productos, pues esos seguros vinculados, atados a esos productos, ahí yo creo que ahí son dueños prácticamente de ese canal y de ese nicho de productos y pueden
sí que veo que... Pero son nichos que a lo mejor las grandes aseguradoras tampoco tienen mucho recorrido ahí, porque no tienen ese momento de la verdad de la venta del producto. Pero en los seguros ya un poquito más complicado, más complejo, yo veo más la alianza, el que hay alianzas en que las grandes tecnológicas compartan esos ecosistemas de datos con las aseguradoras para permitir nuevas formas de evaluar los riesgos, de gestionar los riesgos, de prevenir los riesgos, que con los datos tradicionales no es posible, pero no veo a una gran tecnológica haciéndose cargo de la complejidad. O sea, ya es una venta ya más compleja, que requiere asesoramiento, una cadena de valor por detrás de perito, reaseguro, de que la regulación, o sea, una tecnológica huyen de la regulación. O sea, entonces, creo que ahí veo más la colaboración, en términos generales. Pero hay combinaciones. Hay diferentes cosas. Por ejemplo, Ana tocaba el tema de prevención, Alberto la parte de información. Generali está intentándolo a través de la innovación, utilizando productos vinculados. Por ejemplo, hay un programa que es Vitality, que te ayuda a bajar el precio del seguro de salud, pero no te dice que el salud va a ser más barato, sino tú cuídate, pasa chequeos, sigue estas pautas, compórtate y te doy regalo, te doy descuento y voy a tratar de que tengas una satisfacción extra. La cuestión aquí es que eso también tiene el proceso de venta y la venta del seguro siempre es compleja. Tú vas a asegurar un coche, que es fácil, y empiezan a preguntarte, ¿todo riesgo? Franquicia. ¿Lo quieres con garantías ampliadas o con garantías normales? ¿Con vehículo de sustitución o sin él? Y empiezas a ver el catálogo y dices, mira, yo lo que quiero es asegurar el coche, que tenga estas coberturas y que me salga barato. Ya está. Hazme una propuesta. Yo que la grúa me recoja la moto fuera del asfalto, en el campo, que hay muchas Sí, que no la recogen también. y otras sí. ¿sabes? También. Entonces, oye, que seguro la grúa se va a meter por la pista para recoger la moto y no me la va a dejar allí tirada. Claro, es que son muchos elementos que al final juegan de manera conjunta y la tecnología sirve, es decir, la tecnología te va a ayudar porque te va a dar más información, te va a hacer más ágil, pero al final necesitas que todo eso se canalice de una manera adecuada. Y yo creo que, insisto en lo de antes, el Customer Experience desde el momento de contratación o incluso de la comercialización antes de contratar hasta el momento de la prestación asegurada, hay que ir mejorándolo, hay que ir completándolo. Faltan todavía cosas que se pueden integrar. Y el cliente no te ve como un asegurador integral. Hay muchos datos, pero todavía seguimos sin saber que dos personas que estén aseguradas en el mismo domicilio son familia. O sea, casualmente está asegurado al mismo domicilio social y tú no los tienes vinculados a nivel de base de datos. Lo puedes intentar, pero corres el riesgo de vincular cosas que no son. O de que tenga asegurado al amigo o a la amiga y resulta que no es el domicilio propio, de manera que hay muchas inconsistencias que sobre todo salen a la luz en el momento del siniestro. Entonces, eso es complejo, hay que jugar con muchos elementos. Y ahí la parte personal, tanto en la gestión de compañía como en la mediación, es fundamental para que el cliente no se sienta o desatendido, o mal asegurado, o maltratado. ¿Algo que queráis añadir? Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que las tecnológicas ya colaboran con nosotros en materia de proveedores de servicios tecnológicos. Están todas metidas en todas las aseguradoras, Google, todas, Microsoft, todas. El tema es, incluso nos están ya mostrando nuevas tecnologías, pues como inteligencia artificial o machine learning, cualquiera de estas, para aplicar a nuestros procesos. O sea que hay una relación bastante buena con ellas. La nube, pues normalmente la tenemos contratada con tecnológicas, la nube externa, con lo cual son players nuestros y tenemos buena relación. Yo creo que la amenaza ahí viene, quizá a lo mejor en la captación del cliente, que ellos son más ágiles en eso y tienen más experiencia, pero poco más, porque no van a poder ser aseguradoras. O se compran una aseguradora o no van a poder, porque el conocimiento o sea, yo lo he dicho antes, el sector está hiperregulado y es imposible, y es un pastón montar una aseguradora, que vale un dineral. Y bueno, ellas lo tienen, pero yo creo que en ese fregado no parece que tengan interés. Yo creo que tienen más interés a lo mejor en la distribución o en los canales digitales o de momento va por ahí. Sí que puede haber alguna amenaza, claro que sí, pero bueno, ahí de momento yo creo que está bastante parado todavía. Yo por contaros un poco nuestra experiencia. Nosotros vendemos seguros de vida. Seguros de vida que
que eso sí que es difícil hacer sexy, ¿no? Y lo hemos dicho, no es un producto que se compre, es un seguro que se vende. Y nosotros nos alimentamos fundamentalmente de datos. Lo que consiste es en prevenir, en alargar la vida, en mejorar, para personalizar el producto, no para bajar el precio o la prima, ¿no? Que creo que eso es algo que vamos a hablar un poquito después. Pero nos alimentamos de datos fundamentalmente de hábitos, ¿no? De cómo esa persona se comporta en su día a día para conseguir asesorarle de una manera, incentivarle, inspirarle a vivir una vida mejor. La mayor fuente de datos que tenemos para nosotros es Big Tech, es decir, de donde más datos consumimos es el propio input del usuario, que ese dato está muy descentralizado, cada vez estamos más cómodos compartiendo datos, entendemos que es bueno para nosotros, y luego es Google Fit y Apple Health, es decir, esto está, y voy a usar tu palabra, muy apificado, ¿no? Hay SDKs para todo. Cada vez es un ecosistema más abierto, los datos cada vez se comparten más. El dato per se no es de nadie, salvo del cliente, ¿no? Para eso está la regulación, efectivamente. Que tengan el dato no significa que lo puedan usar. EIOPA ha sido muy claro, el regulador europeo, en cómo se puede utilizar, dependiendo de qué tipo de datos, para la suscripción de los riesgos. Con lo cual, tener el dato no significa que lo puedas usar. Y hay que entender el producto y el proceso de venta, que no de compra. Quizá el Big Tech está acostumbrado a que le compren pilas, pero no está acostumbrado a que le compren un seguro de vida, porque tú no vas a buscar un seguro de vida. Alguien seguramente te lo vende, ¿no? Salvo que hayas tenido algún... pues alguna cosa no muy agradable, ¿no? Algún fallecimiento cercano, hayas visto a alguien que se ha quedado huérfano, alguien que es incapaz de trabajar y tiene problemas financieros por esto, no es algo que tú busques. Entonces yo creo que esas son las grandes diferencias. El dato está descentralizado por un lado, el dato es de todos, o sea, es un ecosistema muy abierto. 2, el producto no se compra, se vende. Y 3, hay una regulación que protege muchas cosas, y tener el dato no significa y que lo puedas usar directamente. Hay una brecha que son los seguros embebidos, que son los que se venden muy fácil y en esas tecnológicas sí se pueden embeber en procesos de compra de otro producto que ellos tengan y que le pegue el seguro que yo tengo, que no le saque del funnel de contratación al cliente y que sea pertinente en ese momento de compra, porque tiene que ser que vaya muy pegado y que tenga todo el sentido. Y ahí yo creo que sí nos pueden, pero sobre todo ayudar a distribuir. No creo que ellos construyan el seguro, porque la parte de fábrica del seguro es la más difícil para ellos. Y ahora mismo yo creo que no están en esas. Pero sí que son unos grandes aliados para eso, por ejemplo. Pero ahí sí que creo yo que son los auténticos dueños de eso. O sea, si quisieran. Pero ahí sería sí que aprovecharnos nosotros de esa capacidad que tienen ellos. Yo si fuera Google me compré una compañía solo para vender esos seguros. Eso, porque los tengo todos. Todos. Y además voy a generar una categoría. Es que son generadores de esa categoría. Sí, sí, sí. Sin ellos, esa categoría no existe. ¿Vale? ¿Quién se compra? O sea, nosotros en Telefónica Seguro somos expertos en seguro de terminales. ¿Vale? Es un seguro contextual de compra caliente y de compra, ¿cómo se dice? De compra compulsiva, ¿vale? O se lo vendes en el momento que está comprando el terminal, o no, 3 días después ya no se lo venden, ¿vale? Entonces, las tecnológicas están vendiendo de todo. Todos los móviles, todo. Devices y OVA o lo que sea. O sea, cualquier goods que esté vendiendo, lo que sea, le puedo pegar un seguro y son dueños de ese canal. Y yo, ahí yo sí que te digo que para eso sí es una... No es que sea una amenaza, es que son los únicos aseguradores de eso. Si quisieran. Otra cosa es que, mira, no quiero tener una aseguradora para esto. Tanto amenaza como fortaleza en la alianza con ellos, ¿sabes? Pero yo como canal, como canal. Pero yo sí, yo ya lo haría todo. O sea, perdón, o sea, yo ya soy aseguradora, ¿eh? Yo no soy... pero yo voy a... Donde yo veo la alianza es en el resto de seguros, donde ellos son dueños de unos ecosistemas de datos que pueden, ya en los seguros más complejos, más, digamos, más enjundias,
pues efectivamente los datos también pueden aportar muchas cosas, pero ahí no veo yo, pero claro, la complejidad de la gestión de toda esa cadena de valor. Ese es el tema. Que para un seguro un device es muy sencillo, el seguro. O sea, digo, hay una logística detrás, es más de logística que de seguros, el seguro es un dispositivo. Y ellos son expertos en logística, ¿vale? Pero ya, cuando ya tienes que gestionar seguros de salud, seguros de vida, seguros de multirriesgo, ya no hablemos de seguros de empresa de cualquier tipo, para la industria y tal, eso ahí no hay competencia. Porque está genial que hayáis empezado a hablar de esto. Nos quedan 15 minutillos, entonces me gustaría al menos 3 preguntas o tres líneas a seguir en 5 minutillos, que también tenemos un jamón y un quesito muy rico que seguro que quieren disfrutar. Me ha encantado que empecéis a hablar ya de los seguros embebidos. Dentro de la edición se habla de que puede llegar a suponer un mercado del 25%. O sea, completamente de acuerdo. ¿Qué otras líneas de Insurtech pensáis que pueden resolver nuevos mercados, ayudas? ¿Qué Insurtechs? Lo podéis responder también. ¿Cuál es la Insurtech que os viene a la cabeza más interesante? ¿Cómo pensáis que una Insurtech puede ayudar hoy en día mejor a una respuesta que ya habéis dado? Seguros embebidos. ¿Algo más? Yo hay una categoría que además sé que le gusta mucho a Augusto, que no hemos nombrado, que es ciberriesgo, ¿no? O sea, toda esa categoría de seguros, o sea, hay una gran amenaza y cómo combina, ¿no? ese juego entre producto de ciberseguridad y producto de ciberriesgo, ¿no? Hasta qué punto podemos intentar construir algo que sea pues, lo suficientemente atractivo a nivel de precio al cliente y que le cueste menos que protegerse, ¿no? Bueno, es que yo creo que ese juego de protección nunca es completo. Pues casi te cedo, que tú eres el creyente. Bueno, ya lo sabes, ¿no? Para mí uno de los grandes retos de las aseguradoras, y yo creo que aquí a lo mejor las tecnológicas y las nuevas tecnologías pueden aportar mucho. O sea, aquí estamos hablando mucho de qué puede aportar la tecnología a los seguros, y yo digo al revés, ¿no? Que puede aportar los seguros a la tecnología, que es cómo responder a las necesidades de todos mis clientes de distinto tipo, personas, pymes, autónomos, corporates, a los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Y eso, hoy por hoy, la respuesta, en mi opinión, es escasa en cantidad, en capacidad y también en calidad, o sea, con cobertura multimorata. El mercado no entiende bien, es un riesgo tan dinámico, tan cambiante, tan poco evaluable con los métodos tradicionales y luego también con esa parte sistémica que da mucho miedo al sector. Y yo aquí, para mí es un reto importante, porque el mundo va en general a esa digitalización. Claro, el balance entre todos tenemos unos riesgos físicos y unos riesgos digitales o unos riesgos asociados a la tecnología, y el peso de los segundos cada vez va a ser mayor. Si las aseguradoras se quedan, oye, eso es inasegurable, porque hay mucho debate sobre eso, oye, ¿es asegurable o no los ciberriesgos? Hay mucho debate. Pues yo creo que van a perder relevancia. Entonces, para mí es muy importante que las aseguradoras primero den el paso a asegurar los ciberriesgos, entendiendo que las limitaciones que tiene y la problemática que tiene. Y aquí las nuevas tecnologías pueden ayudar, ¿no? O sea, y de hecho hay algunas Insurtech que van por ese camino, MGA, que lo que permiten es ayudar de manera inteligente, o sea, con cierto grado de inteligencia de scoring de ciberseguridad de las empresas, etcétera, para ayudar a las aseguradoras a entrar en esos riesgos, ¿no? Y también y luego el riesgo sistémico también, hay otro tema. A mí hablando de una Insurtech y tal igual, el otro día vi una que me pareció muy interesante, se llama Bestú, que claro, el riesgo sistémico va de que el mercado, aunque incluso pueda dar cobertura, no tiene capacidad porque no puedo tener un gran siniestro que me afecte a toda mi cartera. Entonces tengo que limitar mi exposición. Entonces, ¿cómo atraigo mercados alternativos al mercado del seguro tradicional para ampliar esa capacidad? Y eso se hace a través de los famosos ILS, Insurance Linked Securities, que es mercados de capitales haciendo bonos que dan cobertura en exceso o catastrófica a las aseguradoras para que las aseguradoras limiten su exposición, ¿vale? Estos bonos catástrofes que se hacían para riesgos naturales, etcétera, se hacían de manera muy handmade, ¿no? Eran unos estudios de estos bonos catástrofes uno a uno, con triggers paramétricos. Bueno,
somos capaces, y esta Insurtech creo que está aplicando tecnología para hacer esa vinculación entre el mundo financiero que quiere invertir en temas descorrelacionados con los mercados de capitales, ¿vale? Con el mercado de seguros que necesita capacidad adicional, lo conecta con cierto grado de inteligencia para que esas securitizaciones se puedan hacer de manera más automatizada, más sencilla, etcétera. Eso me pareció súper interesante. ¿Ves tú? Está dando palmitas ahora mismo de que les hayas mentado. Y alguna muy interesante. Y lo de ciberseguridad también. Hay un artículo muy bueno de seguros en ciberseguridad, y con lo de los decesos, pues claramente hay que cubrir los decesos en el metaverso. Pronto, sí, Ángel, pronto. Estamos explorando vida digital después de la muerte, que son todos los restos digitales que quedan de la gente. Ya hay gente que nos llama y nos dice que no puede borrar el Facebook de su hija y cosas así. O sea que esto ya existe. Es un problema que la sociedad tiene. Total. La gente no sabe qué hacer, si hacer un borrado digital, si guardar los restos digitales de las personas que han fallecido. Y bueno, nosotros estamos explorando ahí esos temas en cuanto a servicios de deceso, porque ya lo solicitan los clientes, sobre todo el borrado digital y cosas así. Y bueno, pues yo creo que es un tema ahí a explorar y que es muy interesante. Totalmente. Y luego también creo que otro tema a explorar es, no sé si tanto a nivel de producto o de servicio, pero empezar a adaptar nuestros seguros a la gente joven. Incluso nuevos riesgos que la gente joven tiene, pues por ejemplo el gaming o cosas así, que ya se están oyendo sectorialmente y que a lo mejor son seguros que se pueden empezar a introducir dentro de la población, a crear cultura de aseguramiento, que al final a lo mejor el comprador no es el gamer, sino es su padre, pero ¿sabes lo que te digo? Pero que al final va por ahí, ¿no? Por los ciberriesgos y sobre todo por la vida digital. Y yo creo que la concienciación esa es un reto también para... Y luego la otra es lo de los mayores. Lo de los mayores, el reto es mantener el servicio, mejorarlo, apoyarse en las nuevas tecnologías para que para ellos sea transparente, pero que al final el servicio se lo des de manera cómoda. Yo creo que es un gran reto ahí también. Pues yo sí que nosotros sí le estamos dando una vuelta a eso del Game Insurance y al Metaverse Insurance. Pues hablamos. O sea, aseguramiento de activos digitales, hablamos. Y hay una startup que a mí me gusta mucho, que se llama GoClear, que es alemana, y esta lo que hacen es un agregador de pólizas. Entonces el cliente es capaz de agregar pólizas de cualquier aseguradora y lo tiene esa startup, los datos. Claro. Entonces esa startup tiene pues todos los vencimientos, dónde lo tienes, etcétera. Lo que pasa es que aquí en España, como el Open Insurance no está todavía regulado bien, no se puede hacer este tipo de cosas. Bueno, se podría tecnológicamente con web scraping, pero no funciona bien. Y esa, por ejemplo, a mí me admira porque eres capaz de tener en tu móvil los seguros de todas las aseguradoras donde tú los tengas. Y ellos te hacen propuestas luego de cambio de aseguradora. Es un agente que se va a meter ahí en medio. Juraría que aquí se lanzó Cover Wallet, no iba... Es parecida, pero no es igual. Es parecida, pero no es igual. Fintonic lo hace, pero leyendo el cargo del banco. En banca. Es lo mismo que hace Fintonic y la banca, pero en los seguros. Ahora, cada vez que llega el recibo te llaman para ver si cambias el seguro. Claro, es uno de los retos que tienen las aseguradoras de las que tienen acuerdos de distribución, cómo están atacando directamente a la línea de flotación. Y eso a mí me gusta mucho porque el cliente puede dar acceso a la Insurtech de turno que lo tenga, ¿no? O a la que lo tenga, pues a entrar en el autoservicio de sus pólizas, con lo cual adquiere los vencimientos, las facturas, el tipo de producto, el importe que paga, si ha tenido siniestros o no. Entonces tiene toda la data de todos tus seguros, porque normalmente los seguros todos los tenemos en 2 o 3 aseguradoras, más o menos, pero al final dices, oye, ¿con qué tenía el coche de mi mujer? Y el tenerlo todo aquí y que encima te lo gestionen es una pasada. Totalmente. Totalmente. De todos modos, si hay algo que creo que se podría dejar diferenciado como ámbitos estanco. Uno es lo que son servicios e Insurtech dedicadas a la mejora del asegurador
que te van a ayudar a ser más eficiente, más productivo, a diseñar productos, tal. Y otras son insurtechs que diseñan productos para clientes de una manera mucho más ágil, mucho más directa y que tienen encaje dentro de una estructura de innovación abierta dentro de las organizaciones, pero para diferentes ámbitos totalmente separados. Sí, Entonces, está posicionada ahí. A mí me llama la atención por eso, ¿no? Porque tiene acceso a un montón de... ¿He dicho Go Clark? No, es Clark. Clark, sí. Directamente. Es que hay otro que se llama Go Clark, pero no. Datos. Clark. Sí, a ver, Clark que conozco muy bien a los fundadores, es un corredor digital. Sí. Al final es la labor de un mediador, ¿no? Sí. Aunar todas tus pólizas y gestionar tus vencimientos, pero es verdad que utilizan la tecnología muy bien. O sea, yo diría que hay otro tipo adicional de Insurtech que, como nosotros, por ejemplo, nos encasillamos, por decirlo de alguna manera, nos clasificamos ahí, que es los que generan un ecosistema donde se embeben seguros y se embeben servicios y son las Insurtech que están para dar un servicio al cliente, que realmente el cliente es el centro de absolutamente todo. Y quizá eso de alguna manera ayuda a eliminar esas barreras entre servicio y seguro y utilizar la tecnología para que sea pues una solución mucho más seamless, ¿no? Y mucho más ajustada al cliente. Es quizá, pues se pueden introducir distintos elementos, incluso distintos seguros con microcoberturas que conforman un ecosistema que le da al cliente pues una percepción distinta, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, es el bienestar. Y en ese bienestar es donde metemos servicios, prevención, sobre todo prevención, tecnología, producto de seguro, y es otra categoría, ¿no? de Insurtech. Me da mucho paso, no sé si queréis decir alguna otra startup o alguna otra... Voltec. Tú eres la enciclopedia. Voltec está muy bien. Voltec es una embebe los seguros y se encarga de hacer de mediador en el proceso de embeber un seguro con una aseguradora. Y es a nivel mundial también. Muy bien. Eso es muy interesante. Esta a nosotros nos gusta mucho también. Al final, para empresas que tenemos un core, unos sistemas que se hicieron en COBOL en los años 70 y es todo un monolito imposible de cambiar y cada cambio son no sé cuántos meses y millones y tal, pero tienes una base de clientes que puedes hablar con ellos incluso digitalmente muy rápido. El tener este tipo de empresas, que hay alguna más, te permite, oye, que yo quiero ver el seguro de caza o el seguro de mascotas, que ahora hay más mascotas que niños. Claro, y nosotros tenemos el dato de quién lo tiene y tenemos conversaciones con ellos. Incluso ellos nos llaman para otras cosas y es una llamada inbound muy fácil para tú, como por cierto, te interesa tal. Y entonces toda la inversión de meter 7, 8, 9 productos nuevos te cuesta un montón de dinero para luego tener una tasa de éxito escasa, ¿no? O para venderlo a nichos pequeños. Entonces, a ti te interesa tener una relación más recurrente con tu cliente y más global. Entonces, muchas veces no tienes por qué dar tú todo, sino que simplemente te intermedias. Eso es muy bueno. A mí me gustaba una que quería decir, como tú has dicho, los datos son de todos. Hay una que ejemplifica esto perfectamente, que se llama KeyCredit, que el seguro de crédito lo que hace es cuando digamos, tienes que entender si las empresas a las que le estás vendiendo te van a pagar o no, y se nutren las grandes aseguradoras de pues los balances, las cuentas anuales de estas empresas, los ratios, la información financiera o legal que purula por ahí en los repositorios que están diseñados para eso en cada país. Han diseñado un algoritmo con inteligencia artificial que, cogiendo datos que, digamos, están en redes sociales, LinkedIn, etcétera, de estas empresas, comentarios que se hacen sobre ellas, leen lo que hay en Internet sobre estas empresas y te dan un scoring que tiene igual de validez y está muy probado, igual a un porcentaje altísimo que las aseguradoras de crédito, que son moles, que lo van a hacer, y las agencias de rating, y lo hacen con redes. Pero así. Entonces, claro, eso es un game changer que la gente está como en ese sector, ¿no? Entonces me parece algo súper paradójico, algo que viene de fuera, que no tiene nada que ver y que de repente te enseñan una cosita así que pues estos
como los coches eléctricos, ¿no? Yo creo que van a venir algunas de estas gigantes aseguradoras de crédito y se la van a comprar para meterlo en un cajón o para utilizarlo, no sé para qué, pero es la bomba, sí. Qué interesante. Ahora sí, 5 minutos y 5 minutos. Hay una cosa que yo no quería... haciendo la edición se habla mucho de la personalización de los seguros, ¿no? Todos hemos escuchado y es como el dorado y es algo muy atractivo para los usuarios. O sea, es algo que la demanda está pidiendo y está usando, ¿no? Y está usando muy bien y ahí Ana tiene mucho que decir. Y hablando con vosotros, ha podido surgir una pequeña disyuntiva ahí, que es hasta qué punto eso es factible y puede chocar con el sistema de mutualidad, ¿no? Al final la mutualidad pues es solidaridad, es que entre todos nos ayudemos. Y aquí, ¿quién es el que puede ayudar más y el que menos? A lo mejor el que más se puede cuidar es el que más podría pagar y, sin embargo, es el que menos va a pagar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho, pues bueno, es algo muy interesante, en mi opinión, que hablar en 5 minutos y los últimos 5 minutos simplemente con ir pensando en una frase de conclusión o en una pequeña conclusión, una frase para la posteridad, ¿no? que podamos grabar. Y si quieres, Ana, tú estás muy implicada. En el caso de los seguros de vida, creo que es intrínseco al diseño del producto, ¿no? Antes has hablado de Babilonia y demás, pero el seguro de vida en concreto viene de Escocia y de los pastores de la iglesia anglicana o escocesa en este caso, que se casaban y se siguen casando. Y se dieron cuenta que cuando fallecía uno, la viuda y los hijos, pues muchas veces tenían que dejar la vicaría y se quedaban en la calle, ¿no? Era un seguro para huérfanos, para viudas y huérfanos. Scottish Widows, de hecho, era la aseguradora. Y empezaron pagando todos una cuota para que si eso les pasaba a ellos, pues sus familias estuvieran protegidas, ¿no? Tenía sentido. Pero muy rápido se dieron cuenta que no era justo que un pastor de 20 años recién salido del seminario pagara lo mismo que uno de 60. Bastante más probable que muera el de 60, ¿no? Y un poco... No voy a volver al ejemplo de decesos. Casi lo hago. Pero bueno, el de 20, digamos que tiene mucho más tiempo que pagar también, ¿no? Entonces ahí se empezó a hacer cálculos actuariales y las primeras tablas actuariales de probabilidad de fallecimiento. La personalización viene del 1700 y pico, en este caso. Entonces, ¿tiene sentido que se aplique y que se haga? Pues creo que tiene cierto sentido, ¿no? Que la prima dependa de lo sano que tú estés o del esfuerzo que tú hagas por vivir mejor y por retrasar ese momento del fallecimiento. ¿Hasta qué extremo se puede llevar? ¿Significa eso que a lo mejor va a haber riesgos no asegurables? Oye, pues mira, es que yo fumo, tengo obesidad, no me muevo, como fatal. El regulador intenta proteger que tú no sepas demasiado sobre ese dato de salud, salvo en el momento de la contratación. Esto en el momento de la contratación puedes hacer hasta un chequeo médico a la persona y saber exactamente cómo está ahí. Valoras tu riesgo. Pero bueno, ¿y qué pasa después, ¿no? de ese momento de la contratación? ¿Tendrá sentido que yo incentive a esa persona a que se cuide, ¿no? y que haga esto? Entonces, mi respuesta es sí, puede parecer contraintuitivo, pero es algo que se ha hecho siempre, no es nuevo. Que la tecnología nos permite hacerlo con mucha más precisión y utilizar técnicas de gamificación, ¿no? Que hemos estado hablando aquí de gaming, para incentivar a esa persona, inspirarla a vivir mejor y ayudarla a prestar ese servicio del que estamos hablando. Por supuesto. En nuestro caso no tocamos la prima, lo que nosotros hacemos es incentivar, utilizar parte de la prima de las personas que más mejoran su bienestar. Entonces, no es directamente tocar la prima, un poco como lo que comentabais de Vitality, pero desde luego la tecnología nos ayuda a tener un impacto ahí y no tiene por qué ser totalmente contra la mutualización del riesgo.
creo que es un debate muy, muy delicado y controvertido. O sea, en 5 minutos no tenemos ni para empezar, ¿vale? Pero bueno, solo un matiz sobre lo que comenta. Claro, no todo depende de lo que te cuides. O sea, hay elementos genéticos, por ejemplo, y que no son voluntarios. Yo, por ejemplo, el otro día en la televisión, en las noticias, escuché una chica joven que reclamaba el derecho al olvido de haber tenido cáncer. O sea, esta chica había tenido cáncer, se había curado, no le daban crédito, no se podía asegurar de vida, no se podía asegurar de salud. O sea, una chica joven olvida, o sea, está proscrita, ¿sabes? Entonces, me parece que hay que, o sea, me parece bien utilizar los datos en positivo, pero ojo a ver cómo se utilizan, hasta dónde permitimos que se utilicen eso para personalizar y de qué manera, porque podemos excluir a sectores, muchos sectores de la población del acceso al seguro. El tema de la discriminación, hace unos años ya no se puede discriminar entre hombre y mujer, ¿no? La tarifa de vida de mujer. La regulación. Y luego el tema de que iba a comentar, el tema sí, o sea, yo por ejemplo veía hay ya tecnologías que ya no es que te evalúen mejor el riesgo, es que son capaces de predecir el evento. O sea, que eso ya da miedo, ¿eh? No es que las probabilidades que tiene de que vayas a tener esta enfermedad la vas a desarrollar de aquí a 5 años. O sea, yo veía una startup que manejaba datos genéticos básicos combinados con imagen y te daba unas probabilidades de que vas a desarrollar esta enfermedad en X tiempo, que la parte positiva es, oye, pues o sea, una medicina preventiva pero la parte negativa es que nadie te va a querer ver en un seguro de salud, por ejemplo, ¿no? O en un seguro de vida. Entonces, es un tema... Totalmente de acuerdo de utilizar la tecnología en positivo, ¿no? Pero ahora pasa con un diabético o alguien con obesidad mórbida, bueno, pues probablemente tendría dificultad para algo tan básico como comprarse una casa. A lo mejor no te dan la hipoteca porque no eres asegurable, no te van a dar un seguro de vida, o por lo menos hasta cierto nivel. Yo pago más que mis vecinos porque cuando me compré mi casa hace 12 años pesaba más. Entonces yo pago 50 euros de prima más por mi seguro de la hipoteca que mi vecino por tener obesidad en esa época. Entonces, he perdido peso, pero no me renegocian la prima. Hablamos. Con lo cual también el dato debería tener un loop de cierre, ¿no? Es decir, si has hecho de tu parte por tener prevención, podría mejorar. Y igual con la diabetes, o sea, alguien con diabetes tipo 1, genética de nacimiento, bien gestionado, y que tú a través de un wearable puedes tener acceso perfecto a su estado de salud en todo momento, tiene el mismo riesgo de fallecimiento que una persona que no tenga diabetes. Entonces, ¿por qué no le vamos a asegurar, ¿no? Pero es muy importante el uso de la tecnología. Y cambiando de tercio con los vehículos, decíais antes lo de las apps que controlen forma de conducción. Yo hace años lo tuve instalado y lo desinstalé. Claro. Porque en cuanto vi lo que estaba midiendo y vi los parámetros que se estaban quedando registrados, dije, no quiero que tengas esta información. Que me vas a bajar 5 euros el seguro, ya te lo negociaré de otra manera. Sí, pasa igual con el de decesos, es lo mismo. El de decesos, si supiéramos cuándo la gente va a morir, imagínate, los telómeros ya te van diciendo el tiempo de vida que puedas tener. Y si yo tuviera acceso a esa información, pues yo lo que quiero es que vivas cuanto más. Entonces al final voy a asegurar gente que viva mucho para que siga pagando la prima. Entonces ese tema yo estoy con él, es súper delicado. Y el otro día vi una startup que te evalúan por la voz, te predicen el riesgo de Alzheimer que tienes. Hostias. Con 1 minuto de conversación. ¿En serio? Sí, y esto ya lo están haciendo con hospitales, para médicos, para diagnóstico, pero ya lo están ofreciendo a las aseguradoras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas, porque a eso en no negativo vas a presentar, se puede... a ver si el despiste va a ser otra cosa. Claro, también. Bueno, muchísimas. Hay una cosa que simplemente por concluir este punto, precisamente es lo que intentamos, ¿no? Desde bifurcaciones. La tecnología ayuda, o sea, la tecnología es un motor de cambio, pero cuando estás innovando, obviamente puedes cometer errores y pueden haber este tipo de dicotomías, ¿no? De cuando estás innovando. Y eso es lo que yo creo que hace que sigamos para adelante y que sigamos creciendo. Así que ha sido un buen cierre, pero
Una última frase, por favor, para una conclusión, revolución, evolución o decir lo que queráis. ¿Quién quiere empezar? Muy rápidamente, un titular. Empiezo por aquí. El cliente es el centro de nuestro servicio, la tecnología es una gran ayuda y ambos tienen que ir de la mano para que podamos aumentar la satisfacción y el servicio en el largo plazo. Pues yo diría que en términos generales evolución, pero la revolución va por barrios, ¿eh? O sea que yo creo que sí que hay en pequeños, en determinados sitios sí que están habiendo revoluciones en el mundo del seguro. Muchas gracias, Augusto. Yo veo una evolución acelerada y trabajando de la mano tecnología y aseguradoras va a hacer mejores productos, mejores coberturas y mejor servicio. Yo también diría evolución y la tecnología al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología. Yo digo también evolución y revolución no, porque hay regulación. Es más, o sea, es exactamente lo que pensaba decir. O sea, al final es un sector que ha evolucionado, que ha sido muy permeable y que sigue siendo muy permeable a la tecnología. Y si la revolución no ha ocurrido, y ahora, y después de oír estas distopías últimas, gracias a la regulación. Yo, pues, evolución actual hasta un punto óptimo y deseando la revolución. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que todos hemos disfrutado mucho, ¿verdad? Hemos hecho de algo nada sexy. Yo creo que ha salido una conversación tremendamente sexy. Y nada, y agradeceros un gran aplauso, por favor. Muchas gracias, Ángel, Paloma. Gracias, Juanje, Ana, Roberto. Gracias, Augusto. Gracias, José Antonio.